Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. No vive. ¿Hay alguna persona que no es cristiano o no cristiana que está aquí por primera vez? Levante la mano. ¿Alguna visita que no es cristiano, que no ha entregado su vida a Cristo? Dios le bendiga. Bienvenido. Bienvenido. Dios le trajo con un propósito. Hijo, Dios te bendiga. Bienvenido también. Joven, Dios te bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más que aún no ha entregado su vida al Señor y está visitando la iglesia en esta mañana? Muy bien. Qué bueno. Que Dios les bendiga en gran manera. He sentido de parte de Dios compartir con ustedes una enseñanza breve sobre el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el más profundo de toda la Biblia. Apocalipsis hace parte de una materia que se estudia en la teología que se llama la escatología, es decir, el Apocalipsis junto con el libro de Daniel y el resto de profecías que no se han cumplido de la Biblia se estudia en escatología. La escatología, escatos, futuro, logía, estudio de lo futuro. Todas las profecías de Génesis, de Salmos, de Isaías, de Ezequiel, de Oseas, de Joel, de Mateo, de Tesalonicenses y el resto de libros y cartas que tienen partes donde hay profecías que no se han cumplido. Todas esas profecías no cumplidas se estudian en la escatología junto con dos libros completos, que es Daniel y Apocalipsis. En esta mañana, de una manera breve, quiero compartirles sobre Apocalipsis, el contenido de Apocalipsis. Mire lo que vamos a estudiar. En realidad el libro de Apocalipsis es el más profundo de toda la Biblia. Se necesitan meses para lograr no estudiarlo de una manera completa y detallada y minuciosa, sino de una manera bastante amplia. Se necesitan meses en un instituto bíblico para estudiarlo. Así que tenemos un gran desafío hoy ¿cuánto va a durar la enseñanza? 3 horas, ¿verdad? 3 horas. Vi algunos que se asustaron. No, 3 horas no. En 50 minutos, 1 hora. Compartir una enseñanza general de este libro es un gran desafío, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Entonces quiero hablarles de lo siguiente. Vamos a hablar de el contenido general de Apocalipsis. Apocalipsis tiene un contenido que se clasifica en 7 partes. Y luego vamos a compartir brevemente de una de las principales partes del libro, que ya les voy a decir cuál es, y de lo que va a suceder en la tierra en ese momento. Esto es de interés no solo para el pueblo de Dios, esto es de interés para todo el mundo. Porque es el mensaje que Dios le dejó al mundo para los últimos tiempos. Y a Dios. Escúcheme esto, lo único que le voy a pedir es su atención. La atención para poder asimilar y lograr con claridad y entendimiento ver esto que vamos a compartir. Apocalipsis tiene 22 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis? 22. Quiero ver la mano en alto de los hermanos y hermanas acá que han leído todo el libro de Apocalipsis mínimo una sola vez en su vida, como mínimo una vez, y si lo han leído más de una vez, mucho mejor. Levanten la mano quienes han leído del capítulo 1 al 22. Muy bien, muchas gracias, gloria a Dios. 22 capítulos.
¿Qué contienen esos 22 capítulos? Esos 22 capítulos contienen un mensaje de Dios para la humanidad clasificado en 7 partes. 7 partes. El libro de Apocalipsis se clasifica, para no usar el término divide, para no decir se divide, se clasifica en 7 partes. 7 partes. La primera parte es el capítulo 1. Esa es la primera parte, el capítulo 1. Que me hubiese gustado tener un tablerito, pero supe que no hay la posibilidad. Entonces, escuchando con atención se puede captar, ¿oyó? El tablero se usa por la ayuda que es para ilustrar y se ve con un poco más de claridad, pero escuchando también. La primera parte del capítulo 1. Ya vamos a hablar brevemente de cada parte. Primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Los capítulos 2 y 3 son la segunda parte. Tercera parte, capítulos 4 y 5. Esa es la tercera parte, capítulos 4 y 5. Ya les voy a comentar de qué trata cada parte. Apocalipsis. Primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Tercera parte, capítulos 4 y 5. Cuarta parte, miren ustedes la cuarta parte, de los capítulos 6 al 18. La cuarta parte. Es decir, que la cuarta parte es la más extensa. La cuarta parte. Capítulos 6 al 18. ¿Cuántos capítulos son? 12 capítulos. Pareciera que fueran 12, ¿verdad? Pero contando el 6 son 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 13 capítulos. Apocalipsis tiene 22. Quiere decir que es más de la mitad del libro. La mitad son 11. Entonces, la cuarta parte comprende o abarca más de la mitad. ¿Saben de qué trata esa parte? La cuarta parte del libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al 18, la gran tribulación. Lo que va a suceder en la tierra durante la gran tribulación. Ya vamos a hablar de eso. Eso es muy serio, muy importante. El mundo camina hacia un precipicio, se acerca a un precipicio. Una humanidad sin Dios, sin interés por buscar de Dios, cada día más decadente, más degradada, más descompuesta. Y miramos un libro como Apocalipsis y nos damos cuenta que la situación no va a mejorar. Esto se va a complicar más en todos los aspectos: político, militar, económico, moral, espiritual. El gran desafío es que Dios nos fortalezca a mantenernos hasta el final en este mundo. ¿Cuál es el final en este mundo? Pueden ser de dos formas. Uno, que Cristo venga y nos vayamos con Él. U otro, que nos vayamos antes del arrebatamiento. El gran desafío es mantenernos hasta ese momento, cualquiera de los dos. Entonces, primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Tercera parte, capítulos 4 y 5. Cuarta parte, capítulos 6 al 18. Esa es la cuarta parte. Quinta parte, capítulo 19. Es la quinta parte, el capítulo 19 de Apocalipsis. Quinta parte. Sexta parte, capítulo 20. Es la sexta parte, capítulo 20. Se estudian cada parte individualmente. Sexta parte, capítulo 20. Y séptima parte, capítulos 21 y 22.
Esas son las 7 partes en las que se clasifica el libro de Apocalipsis. Primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Tercera parte, capítulos 4 y 5. Cuarta parte, capítulos 6 al 18. Quinta parte, capítulo 19. Sexta parte, capítulo 20. Y séptima parte, capítulos 21 y 22. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. La primera parte, el capítulo 1, la visión. Miren de lo que trata la primera parte. Presentación del libro, saludo a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor y visión del Hijo del Hombre. Eso es de lo que habla el capítulo 1. El capítulo 1 es la presentación del libro, cuando se presenta el libro indicando que es una revelación. La revelación que Dios le dio a Juan por medio de Jesucristo a través de un ángel que envió para revelarla. Esa es la presentación del libro. Y luego se saluda a 7 iglesias que estaban en 7 ciudades del Asia Menor. Se saluda a cada una, a su pastor, el ángel de la iglesia, se le da un saludo y se le dice que se les va a escribir a cada una. Y luego se muestra una visión que tuvo el apóstol Juan. El apóstol Juan era un anciano, aproximadamente 100 años. Estaba en una isla llamada la isla de Patmos, que todavía existe, en el mar Egeo. El imperio romano la convirtió en una cárcel, a donde enviaba a los peores criminales, los reos, que ya estaban destinados a morir. El imperio romano los mandaba a la isla de Patmos para que murieran allá, como en su momento Estados Unidos lo hizo con el Alcatraz, si recuerdan la cárcel en San Francisco, y aquí en Colombia cuando lo hicieron con la Gorgona, allá en el Pacífico. Islas convertidas en cárceles, lo mismo era Patmos. Todas estas tomaron como ejemplo a Patmos, que fue la primera isla convertida en una cárcel. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, que es una isla del mar Egeo, rodeado de aguas. Y estando allí se le mostró una visión. Él vio a Jesucristo, sus ojos como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, potente. Dice que un manto blanco, el cabello blanco como blanca lana, los pies como bronce bruñido. Esa visión la tuvo el apóstol Juan. Lo encontramos en el capítulo 1. ¿Qué contiene el capítulo 1? La presentación del libro, el saludo a las 7 iglesias y la visión del Hijo del Hombre. Esa es la primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Los capítulos 2 y 3 hablan de 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3. 7 iglesias que se encontraban en 7 ciudades que estaban en el Asia Menor. No se menciona el nombre de la iglesia, no. Se menciona el nombre de la ciudad donde estaba la iglesia. Las 7 ciudades eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Entonces en cada ciudad había una iglesia. En Éfeso había una iglesia, en Pérgamo había una iglesia, en Esmirna había una iglesia, en Sardis, en Tiatira, en cada ciudad había una iglesia cristiana. Y el apóstol Juan escribe por orden del Señor un mensaje para el pastor de cada iglesia. El Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, al que está en Sardis, al que está en Tiatira, al que está en Filadelfia y al que está en Laodicea. 7 ciudades. Y en cada ciudad una iglesia.
Eso lo encontramos en los capítulos 2 y 3. ¿De qué trata la segunda parte? Capítulos 2 y 3. El mensaje que Dios le envió a las 7 iglesias que se encontraban en 7 ciudades del Asia Menor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? La iglesia que estaba en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Sardis, en Tiatira, en Filadelfia y la Odisea. Esa es la segunda parte del libro, capítulos 2 y 3. Luego viene la tercera parte, capítulos 4 y 5. Tercera parte de Apocalipsis, 2 capítulos, 4 y 5. ¿De qué hablan? Eventos que sucederán en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Esos son los capítulos 4 y 5. La tercera parte de Apocalipsis. Capítulos 4 y 5. Eventos que sucederán en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Lo que menciona Apocalipsis capítulo 4, la adoración celestial, y el capítulo 5, el rollo y el cordero, sucederá en el tercer cielo después que la iglesia se vaya con Cristo en el arrebatamiento. Entonces, la tercera parte del libro, capítulos 4 y 5, es eventos que sucederán en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Llevamos 3 partes. Voy a comentarles brevemente para luego hablar un poquito más de una de ellas. Y de la que vamos a hablar un poquito más es de la gran tribulación. Lo que va a suceder en la tierra después que la iglesia se vaya. Primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Tercera parte, capítulos 4 y 5. Primera parte, presentación del libro, saludo y visión del Hijo del Hombre. Segunda parte, mensaje a las 7 iglesias que estaban en las 7 ciudades del Asia Menor. Y tercera parte, eventos que sucederán en el cielo después del arrebatamiento. Capítulos 4 y 5. Entonces viene la cuarta parte, capítulos 6 al 18. Todo lo que usted lee en Apocalipsis, capítulos 6 al 18, sucederá en la tierra durante la gran tribulación, después que Jesucristo se lleve la iglesia. Por la misericordia del Señor estoy predicando desde la edad de 11 años. He leído la Biblia desde entonces. La he leído en ayuno, la he leído en el día, en la noche, en la madrugada, con luz eléctrica, con vela, sin nada de ello. Y le quiero decir algo. Lo mejor que puede hacer una persona es irse en el arrebatamiento el día que Cristo regrese. Quedarse en esta tierra será algo horroroso. Ya vamos a hablar de eso. Es mejor no haber nacido. Es mejor no haber nacido, que al venir Jesucristo a levantar a su iglesia, la persona se quede. Capítulos 6 al 18. La gran tribulación. Ahí aparecen las 3 formas en las que Dios enviará sus juicios al mundo durante la gran tribulación. ¿Sabe qué, hermano? Lo peor de la gran tribulación no va a ser el anticristo. Lo peor de la gran tribulación no va a ser el diablo, que va a estar en todo su furor, en su clímax, sabiendo que ya están contados sus años de operación en el mundo. Lo peor de la gran tribulación, van a ser los juicios de Dios. Esos juicios que Dios tiene acumulados por siglos, que está a punto de estallar, de decir: ya no más, no aguanto esta criatura rebelde, obstinada,
desobediente. Eso que Dios está a punto de derramar será lo peor de la gran tribulación. Ya vamos a hablar de eso. Dios va a derramar su ira, su juicio durante la gran tribulación de tres maneras distintas, de tres formas distintas. Entonces, todo lo que encontramos del capítulo 6 al capítulo 18 es gran tribulación. Sucederá durante la gran tribulación. Los dos testigos, dos judíos que van a predicar, los dos testigos del capítulo 11, las dos bestias del capítulo 13. Las dos bestias son la primera bestia, el falso profeta, la segunda bestia, el anticristo. Los tres ángeles que van a predicar en el capítulo 14. Todo eso sucederá durante la gran tribulación. El juicio a la gran ramera, a la gran Babilonia, del capítulo 17 y 18, durante la gran tribulación. Todo eso. Esa gran estrella que caerá del cielo y hará daño a la tierra durante la gran tribulación. Todo lo que se encuentra del capítulo 6 al 18 durante la gran tribulación. Ese sistema implementado, ese sistema económico que implementará el anticristo, mediante el cual será la única manera y forma de poder ejercer el comercio, la compra y venta y alimentarse durante ese tiempo por medio de una marca. Una marca, el 666. Quien no lo tenga en la frente o en la mano derecha no podrá comprar ni vender. Ese sistema será durante la gran tribulación. Cuarta parte, capítulos 6 al 18. Habla esa parte de lo que será la gran tribulación, lo que acontecerá en el mundo después que Jesucristo levante su pueblo, la iglesia. Ya vamos a hablar de eso un poquito más detallado. La mayor parte de la enseñanza la vamos a dedicar a esa parte. Luego viene la quinta parte, que es el capítulo 19. Capítulo 19 habla de Armagedón. Armagedón. Capítulo 19. Armagedón. ¿Qué es Armagedón? Pienso que todos los que estamos aquí hemos oído esa palabra y lo hemos leído. Armagedón no es un robot. Armagedón no es un demonio. Armagedón no es un virus. ¿Qué es Armagedón? Armagedón es un lugar geográfico. Bueno, hay varias clases de lugares. Hay montes, hay colinas, hay ríos, lagos, mares, cordilleras, etcétera. En sí, ¿qué lugar específicamente es Armagedón? Armagedón es un valle, un espacio de tierra plano grandísimo. Está a las afueras de Jerusalén. Las afueras de Jerusalén es un valle enorme, donde se han librado muchas batallas a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de la historia del cristianismo. El valle de Armagedón, llamado también en el Antiguo Testamento el valle de Josafat, el valle de Esdraelón, el valle de Jezreel, es el mismo lugar, Armagedón. ¿Sabe lo que dijo Napoleón Bonaparte? Que si había un lugar en el mundo apropiado para una gran batalla, es Armagedón, el valle que está a las afueras de Jerusalén. ¿Qué va a pasar allí? Cuando el anticristo tenga 7 años de estar gobernando el mundo y este mundo esté devastado, destruido, hecho nada por los juicios de Dios, los 21 juicios de Dios de los que ahora vamos a hablar, los 21 juicios apocalípticos. Cuando ya el anticristo tenga 7 años de estar reinando aquí en la tierra, es decir, cuando ya se le haya cumplido su tiempo y llegue el momento de acabarlo y quitarlo de la tierra, entonces el anticristo va a mover todo su ejército. Todo su ejército. ¿Sabe cuál va a ser el ejército del anticristo?
La OTAN. La OTAN. La última potencia de la tierra, la última potencia del mundo, el último imperio que dominará, que controlará, que ejercerá la hegemonía mundial, no va a ser China, no va a ser Rusia, menos Corea del Norte. Estados Unidos está en una decadencia y en una caída indetenible, lamentablemente. ¿Quién será el último poder y la última potencia, el último imperio? La Unión Europea. La Unión Europea. El euro reemplazará totalmente al dólar, la OTAN al Pentágono y la Unión Europea a la Casa Blanca. El anticristo gobernará el mundo desde la Unión Europea. Eso tiene su forma de demostrarse bíblicamente. Y el anticristo, cuando ya termine de gobernar 7 años y este mundo esté devastado, el anticristo va a procurar su último intento. Va a intentar lo último que va a querer hacer él. ¿Sabe qué es lo último que va a querer hacer el anticristo? Destruir a Jerusalén. Ese ha sido el sueño del diablo de todos los tiempos. Destruir a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que más veces ha sido destruida y reconstruida. No tiene petróleo, no tiene minas de minerales, es en gran parte desértica. ¿Qué tiene Jerusalén? ¿Y por qué la pelean tanto? Porque desde allí Jesucristo dominará y reinará sobre el mundo durante el milenio. Y el diablo ha intentado por siglos impedir aquello. Entonces, cuando el anticristo tenga 7 años, ya se le haya cumplido el tiempo, él va a llevar todo su ejército al valle de Armagedón, es decir, a las afueras de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir, desaparecer. Él va a querer desaparecer a Jerusalén de la tierra. Y cuando ya tengan todo su armamento apuntando hacia Jerusalén, en ese momento Israel no va a tener el apoyo en la tierra de nadie, como hasta ahora lo ha tenido de Estados Unidos. No, Israel va a estar política y militarmente en la tierra solo, nuevamente. Y cuando se vean el poder del anticristo y su ejército alrededor para destruirlos y desaparecerlos, los judíos pensarán que llegó el momento de desaparecer. Pero en ese momento Jesucristo va a regresar del cielo después de haberse llevado a la iglesia en el arrebatamiento. Él se lleva a la iglesia en el arrebatamiento y la iglesia va a durar 7 años allá en el cielo, 7 años, mientras aquí en la tierra esté la gran tribulación. Cuando se cumplan 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, 7 años de la iglesia estar en el cielo, Jesucristo regresa otra vez a la tierra con la iglesia que se llevó. Y viene a derrotar al anticristo que tiene rodeada a Jerusalén para devastarla. En ese momento se van a abrir los cielos, literalmente, y Cristo va a entrar en un caballo blanco al globo terráqueo. El mundo lo va a ver. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese versículo no es para el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento no todo ojo le verá. Únicamente le verán los que se van con Cristo. Amén. Ni los radares, ni las cámaras, ni los satélites, nada detectará la entrada de Cristo al planeta el día del arrebatamiento. Él va a entrar y se va a quedar en el aire y nada lo va a detectar. Y se va a ir para el tercer cielo con la iglesia que se lleve. Pero 7 años después, cuando regrese para derrotar al anticristo, ahí sí va a ser visto por todo el mundo. De punta a punta, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, es decir, los judíos, los que lo mataron, harán gran lamentación por él, porque ese día es que se van a dar cuenta que el Mesías sí fue aquel que vino y murió en la cruz. Entonces Cristo viene
entra en un caballo blanco y dice que viene una multitud, miles y miles y millones en caballos blancos. Amén. Amén. Que Dios nos fortalezca para ser parte de ese pueblo que viene en caballos blancos. En ese momento, sin Cristo pisar la tierra, porque Él va a pisar la tierra, pero no en ese instante. Él viene en el aire y con solamente el poder de su venida, con su resplandor, el anticristo y el falso profeta, dos seres humanos poseídos directamente por el poder de las tinieblas, son tomados y echados al lago de fuego. Vivos, van a ser echados vivos al lago de fuego. El anticristo y el falso profeta. Existen tres infiernos. La Biblia habla de tres infiernos. El infierno de los demonios, que es el abismo. El infierno a donde van las almas que se pierden, que es el Hades. Ahí está Judas, ahí está Saúl. Saúl se suicidó. Ahí está Elí. Y ahí están los millones y millones que han muerto sin Cristo. El que se suicida, el que se toma un veneno, el que se da un tiro en la cabeza, se le tira un carro, se tira de un edificio, se corta las venas, se va con una sobredosis de droga o muere borracho. Eso es alguien que va directo el alma al infierno. Están en el Hades, millones y millones gritando de horror, deseando un segundo en la tierra para arrepentirse y no lo tendrán jamás. Y hay un tercer infierno que es el lago de fuego. Es el peor de todos. No se sabe dónde está. Algunos creen que está en algún lugar del espacio. Está vacío. Nadie se lo ha estrenado aún. Es tan horroroso y tan espantoso que el infierno Hades y el infierno abismo serán echados al infierno lago de fuego. Los dos que se van a estrenar el infierno lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta ese día. El día de Armagedón. Cristo viene y el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego para no salir jamás de allí. Satanás lo coge un ángel, lo ata y lo echa al abismo por 1000 años. Y el resto del mundo, los seres humanos que se dejaron poner la marca durante los 7 años de gran tribulación, todo el que tenga la marca ese día que Cristo regrese, todo el que tenga la marca, pequeño o grande, va a morir. Van a morir con el resplandor de la venida de Cristo. No quedará vivo ni un solo ser humano que tenga la marca de la bestia. Ni uno solo. Todos van a morir ese día. Los únicos que van a quedar vivos, los únicos humanos que van a quedar vivos ese día que Cristo regrese con su iglesia para defender a Jerusalén, los únicos que van a quedar vivos serán aquellos que no se dejaron colocar la marca y que no fueron asesinados por el anticristo, que Dios los escondió, que no fueron encontrados. Son los únicos que van a quedar vivos y que van a pasar al milenio para ser gobernados por Cristo y por la iglesia. Entonces en ese momento Jesucristo viene y Él va a pisar el monte de los olivos, y ese monte se va a partir en dos. Una pierna del Señor quedará en un lado y la otra del otro lado. Tendrá a los judíos allí frente y les mostrará las evidencias que están preparadas para ese día. Las evidencias serán las heridas de los clavos en sus manos. Mostrará aquello a los judíos y los judíos le van a decir: Señor, ¿y esas heridas? Estas heridas me las hicieron mis amigos, el pueblo de Israel, cuando estuve aquí y encarné para redimirlos. Entonces los judíos comenzarán a llorar. Será un llanto global de arrepentimiento. Todos los judíos reconocerán a Jesucristo como su Salvador y Mesías ese día. Zacarías 13:6 lo muestra perfectamente. Eso va a pasar el día de Armagedón. Apocalipsis capítulo 19. Y luego viene la sexta parte, capítulo 20. Sexta parte, capítulo 20. El capítulo 20, la sexta parte del libro, habla de lo que será el milenio, la última batalla y el juicio ante el gran trono blanco.
Cristo se queda en la tierra y gobernará 1000 años. Va a gobernar Cristo aquí en la tierra 1000 años. ¿Con quién va a gobernar Cristo a la tierra, al mundo, a los seres humanos que estén en ese momento? Con la iglesia que vino con él del tercer cielo, que se había ido con él 7 años atrás, los que se fueron en el arrebatamiento. Con la iglesia y con todos los que fueron salvos en el Antiguo Testamento: Abraham, Noé, Daniel, Samuel, con todos esos y con los que se fueron en el arrebatamiento, con esos Cristo gobernará la tierra en el milenio. Se quedará aquí. Cuando Él venga y pise la tierra, se va a quedar 1000 años. No habrá diablo, no habrá demonios, no habrá nada de eso. En esos 1000 años todos adorarán a Dios. ¿Quiénes serán los humanos? Aquellos que logren pasar con vida de la gran tribulación al milenio, que no se dejaron colocar la marca del anticristo y que no fueron hallados, no fueron encontrados, que Dios los escondió para que no se extinguiera la raza humana santa. Gente que no se va a dejar colocar la marca, muchos van a morir y van a ser asesinados. Muchos de los que no se dejen colocar la marca durante la gran tribulación van a ser asesinados, torturados de una manera horrorosa. El anticristo implementará métodos peores que todos los déspotas que han existido en el mundo, peores que los que usó Hitler, que los que usó Nerón, que los que están usando ahora los déspotas que existen en el mundo, los tiranos. El anticristo será peor que todos ellos juntos. Y miles que no se dejen colocar la marca van a ser asesinados y se van a salvar. Se van a salvar. Durante la gran tribulación se van a salvar millones de millones, pero a costa de pagar con su propia vida. Los van a asesinar, pero no a todos los van a asesinar. Dios va a esconder y a guardar un grupo para que cuando esté el milenio, esos que no se dejaron colocar la marca y que no fueron asesinados pasen con vida de la gran tribulación al milenio. Y son los seres humanos que Jesucristo y la iglesia van a gobernar aquí en la tierra. El milenio. 1000 años en los cuales gobernará Jesucristo al mundo. Sin diablo, sin demonios, no existirán cárceles, no existirán prostíbulos, no existirán cantinas. Eso va a ser tremendo. El mundo adorando a Dios. Pero cuando los 1000 años se cumplan, cuando el milenio termine, el diablo que estaba en el abismo va a salir nuevamente y viene a la tierra otra vez. Dios lo trae a la tierra otra vez. El diablo ha sido un instrumento de Dios, hermanos. El diablo no representa un peligro para Dios. No piense usted que Dios ve al diablo con miedo o con susto. No. El diablo es una criatura de Dios, que no fue creado siendo diablo, sino querubín y el más hermoso de todos, pero se le rebeló. Y entonces Dios lo dejó porque lo necesitaba. Se le revela allá en el cielo y no lo mandó enseguida para la tierra, lo dejó allá, lo necesitaba allá para limpiar el cielo. Y después que el diablo logró diseminar su plan y proponerle a todos los seres angelicales una rebelión, la tercera parte se unió con él en el complot, los demás no. Una vez que el diablo habló con todos los seres angelicales y que la tercera parte lo obedeció, entonces Dios cogió al diablo y a esa tercera parte y los echó del cielo para la tierra, cuando ya no quedaba nadie más a quien el diablo invitara a la rebelión. Es decir, Dios permitió que él tentara a todos para Dios quedarse únicamente con los fieles. Eso se llama depuración angelical. Lo mismo que Dios hizo en el cielo con el diablo, lo está haciendo en la tierra con el hombre. Y con el hombre lleva 6000 años. ¿Qué es el diablo? Un instrumento que Dios ha usado para saber quiénes lo aman y quiénes no. ¿Sabe cuándo va a terminar la operación del diablo en el mundo? Es decir, ¿cuándo no habrá diablo en el mundo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será el fin del diablo en la tierra? Cuando termine la raza humana. Ahí terminará la operación del diablo. Entonces Dios cogerá al diablo y lo echará al lago de fuego, a donde está el anticristo y el falso profeta, y le dirá: ya no tienes más trabajo en la tierra porque ya no hay seres humanos. Hasta ahí llegará la operación del diablo en la tierra. No te necesito más en la tierra. Llegó el momento de tu condenación, a gritar y aullar en el lago de fuego, eternamente y para siempre.
Entonces a los 1000 años de él estar encerrado en el abismo, viene a la tierra. ¿Por qué tiene que volver a la tierra el diablo? Tiene trabajo. Han pasado 1000 años y no hay diablo en el mundo ni demonios. Todo el mundo ama a Dios, todo el mundo adora a Dios, todo el mundo dice que es cristiano. Entonces Dios dice, vamos a ver si me aman de verdad o es porque no hay diablo en el mundo. Vamos a mandarles al diablo que los tiente para ver si me amaban de verdad o es porque no había otra opción. Tremendo. A Dios le gusta comprobar el amor y la fidelidad de su pueblo. Dios no es que coja a su pueblo y lo esconde para que no vea esto malo que está por allá o esto otro malo. No, Dios deja que ante nuestros ojos esté todo el mal y el pecado posible para que decidamos nosotros si nos vamos detrás del pecado o nos mantenemos fieles a Él. Ese es Dios. Ni a su propio Hijo que lo mandó del tercer cielo le evitó ser tentado, ¿no? Ahí se lo puso al diablo, toma y tiéntalo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo ha sido ese instrumento que Dios ha estado utilizando para probar y comprobar la fidelidad de su pueblo. Con los fieles que quedaron en el tercer cielo, ángeles, arcángeles, serafines y querubines fieles, y con los fieles humanos que han rechazado las tentaciones del diablo y han decidido buscar de Dios y ser pueblo de Dios. Con esos es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pasará la eternidad de la eternidad. Los demás, tanto los que se dejaron engañar en el tercer cielo como los que se dejaron engañar en la tierra, pasarán la eternidad de la eternidad en el lago de fuego con aquel que les engañó, el diablo. Ese es el resumen de toda la Biblia. Estamos en el proceso de selección, donde Dios todavía está seleccionando los humanos que pasarán la eternidad con Él para siempre. Entonces, hermanos, el diablo viene a la tierra después de los 1000 años y viene a tentar a esa generación que no lo conocía y que no sabía de diablos, ni de demonios, ni de mal. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que va a engañar a una multitud tan grande que la Biblia dice que es como la arena del mar. Imagínese usted. Alababan a Dios, lo bendecían, todo el mundo cristiano, todo el mundo buscando de Dios. Año 800 y pico, 900 y año 1000 del milenio, ya al final del milenio, todos diciendo que aman a Dios, pero se viene el diablo para la tierra. Y cuando se viene el diablo para la tierra, dice que engañará a una multitud que serán como la arena del mar. Oiga, qué tremendo, ¿yo? Qué tremendo. ¿Y sabe lo que va a hacer con esa multitud que va a engañar? Va a formar un ejército. Un ejército. Los hará un ejército. ¿Y qué hará con ese ejército? Intentará nuevamente. Un intento, el último de todos. El último intento por conseguir el sueño del diablo de todos los tiempos. Exterminar y acabar con Jerusalén. Moverá ese ejército y se lo llevará para Jerusalén. Rodeará a Jerusalén, el campamento de los santos. Y ahí estará en ese momento Jesucristo con todo su pueblo que han estado gobernando la tierra por 1000 años. Y el diablo, el mismo diablo. En el Armagedón lo hizo el anticristo, pero en ese momento va a ser el mismo diablo quien va a rodear a Jerusalén con ese ejército a quienes engañó después del milenio para destruir a Jerusalén, estando Jesucristo adentro de Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar en ese momento? Dice que descenderá fuego del cielo, matará a todos los que se dejaron engañar, y a Satanás lo cogerán en ese momento y lo echarán al lago de fuego. De ahí no saldrá jamás. Ese es el fin. Y él sabe bien lo que le espera. Sabe bien, porque ya fue condenado. Ya él se le hizo el juicio. No ha llegado el momento de ir a prisión.
porque todavía es necesario que esté en la tierra. Así lo dice la Biblia, es necesario, así lo dice. Se necesita al diablo en la tierra todavía. Tremendo. Entonces, a eso se le llama la última batalla. La última. En realidad en la Biblia no se menciona el término última batalla, pero como no va a haber otra después, es la última. La última batalla. Luego de esa última batalla, cuando ya el diablo se ha echado al lago de fuego y todos los que él engañó mueren ese día, todos, no queda ser humano vivo, ni uno solo. Todos van a morir. Los que se dejaron de engañar, directo van para el infierno, el alma. Y los que no se dejaron de engañar, el alma se salva ese día. Pero no queda ni un solo ser humano vivo. Ese día se acaba la especie humana, el día de la última batalla. Y ese día Dios destruye la tierra, el sol, la luna y algunas estrellas. Ese es el fin del mundo, ese día. Entonces, estamos en la sexta parte de Apocalipsis, capítulo 20, que habla de el milenio, la última batalla y el juicio ante el gran trono blanco. Viene el juicio. El juicio. ¿Sabe qué es el juicio ante el gran trono blanco? El día en el que Dios pedirá cuenta a todos aquellos cuyas almas se perdieron en el infierno. Escuche lo que le voy a decir. En este momento hay millones y millones y millones de almas gritando en el Hades, infierno Hades. Y muchos otros millones irán allá hasta terminar la raza humana. ¿Qué va a pasar con todas las almas que están en el infierno Hades? ¿Qué va a pasar? Esas almas van a resucitar. No solamente van a resucitar los que se salven. La Biblia dice que van a resucitar tanto las almas que se salvan como las almas que se pierden. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. Jesucristo dijo: habrá resurrección de justos como de injustos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso lo dijo Jesús. Juan 5, 28 y 29. Llegará el día en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15. El apóstol Pablo dijo: tengo esperanza como los judíos de que va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. Y Daniel capítulo 12 versículo 1 y 2 dice que al final de los tiempos los que están en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida y otros para condenación perpetua. ¿Qué va a pasar con todas las almas que se pierden en el infierno Hades? Cuando ya termine esa última batalla, ya no queden seres humanos y los que se perdieron, ya todas las almas perdidas estén completas en el infierno Hades, entonces van a resucitar. Judas va a resucitar, Saúl va a resucitar, Elí va a resucitar. Si Michael Jackson se fue al infierno, es muy poco probable que se haya ido al cielo, aunque no quiere decir que no pudo haber tenido la oportunidad, pero es muy poco probable. En caso de que esa alma se haya perdido y esté en el infierno Hades gritando, Michael Jackson resucitará y saldrá del infierno su alma. Y todos los que se han ido a este mundo, Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe, al morir, se cree que de una sobredosis de droga, considerada la mujer más hermosa del mundo en su época, la mitad del siglo pasado, a quien Dios le mandó un predicador para que fuese la última oportunidad que Dios le dio a esa mujer para arrepentirse, y rechazó la oportunidad que Dios le estaba dando. Si esa mujer se fue al infierno, que es lo más probable, esa alma también va a resucitar. Todo el que ha ido al infierno, ¿para qué van a resucitar? No porque se va a acabar el tormento o el castigo, sino porque tienen que ir al juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio que se va a dar en el tercer cielo, un juicio tétrico, y el juez no será el Padre, tampoco será el Espíritu Santo, el juez será Jesucristo. Y en ese juicio se le mostrará a todas las almas que salgan del infierno
por qué causa cuando murieron fueron al infierno. Y por qué después de terminar el juicio ante el gran trono blanco irán a un lugar peor que el infierno Hades de donde salieron. Serán echados a otro infierno peor, al lago de fuego. Es decir, salen del infierno Hades, resucitan, salen del infierno Hades, van al juicio ante el gran trono blanco y del juicio son echados al lago de fuego, de donde no saldrán jamás. Eso es tremendo, hermano. Si una persona cree eso, verdaderamente lo cree, dice: yo voy a vivir el resto de mi vida de tal manera que no vaya a terminar allá, sino que entra al tercer cielo. Esa es la sexta parte, el capítulo 20. Milenio, última batalla y juicio ante el gran trono blanco. De eso habla el capítulo 20 de Apocalipsis. Y luego viene la séptima parte, que es los capítulos 21 y 22. 21 y 22, la eternidad. La eternidad. ¿De qué hablan los capítulos 21 y 22? La eternidad. ¿Qué es la eternidad? Aquello donde no existe el conteo del tiempo. Eso es eternidad. La Biblia habla de dos eternidades. Una eternidad sin Dios, a lo que la Biblia llama condenación eterna. ¿Cuál será la eternidad sin Dios? ¿Dónde pasarán las almas perdidas la eternidad sin Dios? En el lago de fuego, el tercer infierno creado, que todavía no está estrenado y que será lo peor de castigo para el ser humano y angelical rebelde. Ahí pasarán las almas perdidas la eternidad, en el lago de fuego. Y la Biblia habla de otra eternidad, una eternidad con Dios. La eternidad con Dios, la vida eterna. ¿Dónde pasarán las almas salvas la eternidad con Dios? Por lo regular muchos dicen, en el cielo, en el cielo. En realidad el cielo será momentáneo para los salvos. La eternidad con Dios, el pueblo santo y salvo, todas las almas que logren salvarse, la eternidad la pasarán en la nueva tierra que Dios va a crear. Vive Cristo. Porque Dios dirá, habitarán mi nueva tierra y los fieles míos para siempre, aun cuando en la vieja creación no se pudo, pero en esta ocasión se cumplirá mi deseo, que habite en la tierra la nueva eternamente y para siempre. Lo que Dios se propone lo consigue, aunque no sea en el primer intento, pero lo consigue porque lo consigue. Y lo conseguirá. Y esa es la séptima parte del libro, capítulos 21 y 22, la eternidad. Eternidad sin Dios. La eternidad sin Dios no se menciona en los 21 y 22. 21 y 22 únicamente habla de la eternidad con Dios. La eternidad sin Dios se menciona en el 20, al final del 20, el lago de fuego. Pero capítulo 21 y 22 habla de la eternidad con Dios, la vida eterna. Todos los que alcancen la salvación y pasen eternamente y para siempre con el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta hora? ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cómo estuvo la introducción del mensaje? Gloria a Dios. Brevemente, quiero hablarles de la cuarta parte. No me voy a demorar. Son las 11:25. No me voy a demorar. La primera parte, capítulo 1. Segunda parte, capítulos 2 y 3. Tercera parte, capítulos 4 y 5. Cuarta parte, capítulos 6 al 18. La gran tribulación. Quinta parte, capítulo 19, Armagedón. Sexta parte, capítulo 20, Milenio, última batalla y juicio ante el gran trono blanco. Y séptima parte, capítulos 21 y 22, la eternidad con Dios. Vamos a hablar brevemente de la cuarta parte, la gran tribulación. Capítulos 6
al 18. Mire lo que le voy a decir. Denme unos minuticos. Durante la gran tribulación, ¿qué será la gran tribulación? La gran tribulación será ese periodo de 7 años. Oiga esto. ¿Qué será la gran tribulación? Ese periodo de 7 años que vivirá el mundo y la tierra bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta, después que Jesucristo se lleve la iglesia. Esa es la gran tribulación. El periodo de 7 años literales, de 12 meses cada uno, 7 años que vivirá el mundo bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta, después que Jesucristo se lleve la iglesia. Es decir, una vez que se produzca el arrebatamiento, inmediatamente comienza el conteo de los 7 años de gran tribulación. Entonces vamos a hablar brevemente de eso. ¿Dónde se habla de ese periodo, de ese tiempo? En Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. ¿Qué va a ser lo peor de la gran tribulación? No va a ser el anticristo. De hecho, el anticristo viene al mundo no porque él quiere venir o porque el diablo lo envíe. ¿Sabe por qué el anticristo viene al mundo? Porque Dios lo envía. Tremendo. ¿Quién envía al anticristo al mundo? Dios. Un juicio de Dios. El anticristo será el primer juicio apocalíptico. El primero. El primer juicio apocalíptico tiene un nombre: el anticristo. ¿Un juicio para quién? Un juicio para los cristianos que no estaban preparados al venir Cristo para el arrebatamiento y se quedaron en la tierra. Tendrán que sufrir el gobierno del anticristo. Un juicio para los judíos por no haber recibido al verdadero Mesías. Tendrán que sufrir la persecución del anticristo. Y un juicio para el resto del mundo no cristiano, rebeldes, impíos, que les están predicando y no quieren convertirse, se ríen, se burlan, rechazan. Bueno, llegará el momento en que no habrán risas, ni chistes, ni jolgorio. El anticristo será un juicio de Dios para 3 grupos de personas: la iglesia que se quede, los judíos y el resto del mundo no cristiano, rebeldes. Ahí les envía Dios al anticristo. Entonces, durante ese periodo de 7 años, Dios va a enviar 3 clases de juicios. Escuche lo que le voy a decir. Dios va a enviar sus juicios de 3 maneras distintas. Eso va a ser lo peor de la gran tribulación. Lo peor. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Ahí está todo lo que es los juicios apocalípticos. 7 sellos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Rápidamente vamos a abrir Apocalipsis capítulo 5, rápidamente. Esos son los juicios de Dios apocalípticos. Todavía no ha comenzado a caer ni siquiera el primero. Todo lo que usted ve en el mundo catastrófico, caótico, que se le puede considerar juicio de Dios, como terremoto, temblor, guerra, epidemia, hambre, etcétera, todo eso está dentro de Mateo 24. Todo eso hace parte de lo anunciado por Jesús en Mateo 24. Todavía los juicios apocalípticos no han comenzado a caer al mundo, ni uno solo todavía. Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5. El rollo y el cordero. El rollo es un libro enrollado. Un libro enrollado. Le voy a invitar que mire un momento acá y ya vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis capítulo 5. En el cielo, en el tercer cielo, existen 3 cielos, existen 3 infiernos. Primer cielo, el que alcanzamos a ver con la vista humana, ahí arriba. Segundo cielo, el espacio exterior que está oculto a la vista humana, por lo menos así. Y el tercer cielo, el superior y más arriba, que es donde habita el Creador. El Creador.
Allá en el tercer cielo es un templo. El tercer cielo es un templo. Eso es el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Un templo. Un templo que tiene tres partes. Una primera parte se llama atrio, una segunda parte se llama el lugar santo y una tercera parte se llama el lugar santísimo. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios lo llevó al monte Sinaí, a la parte más alta del monte Sinaí, a lo más alto, a la cumbre misma, al clímax, a la cima. Y estando Moisés en el monte Sinaí, a esa altura enorme, Dios le mostró el tercer cielo a Moisés y le dijo: mira ese templo, quiero que me hagas uno igual allá en la tierra. Y fue el tabernáculo. El tabernáculo fue una réplica en la tierra de lo que es el templo del tercer cielo. Entonces, en ese tercer cielo allá, en la parte más sublime, más importante del tercer cielo, se le llama lugar santísimo. Ahí es donde está el trono del Padre. Ahí hay un trono, un solo trono. Hay otros tronos para los que sean salvos. Acuérdense que se habla de 24 ancianos que estaban en tronos, pero trono divino de la divinidad del Creador, uno solo, el trono del Padre. Y en ese trono del Padre, el Padre sentó a su Hijo a su derecha. Pero no es un trono distinto el trono del Padre. El trono del Hijo no es un trono distinto al trono del Padre. No son dos tronos, es uno solo. Es el trono del Padre y el Padre sentó a su Hijo en su trono al lado derecho, en el trono. Entonces el Padre está sentado en su trono y el Padre tiene en la mano derecha un libro, un rollo. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Ahora vamos a leer algunos versículos. El Padre tiene un libro así, un rollo en la mano derecha, y ese rollo está escrito, ese libro está escrito por ambos lados. Está enrollado. Y dice la Biblia que tiene 7 sellos. ¿Qué quiere decir 7 sellos? 7 aros, anillos. Uno en el centro y 3 a cada lado. Esos son los 7 sellos. Ese es un documento. El Padre tiene ese rollo en la mano derecha que tiene 7 sellos. ¿Sabe qué es ese rollo? Ese rollo es la escritura del planeta Tierra, la escritura de propiedad. Antiguamente, cuando se vendía la tierra, se escribían documentos y se sellaba con sellos en el Antiguo Testamento. A veces se le colocaban sellos de cuero, a veces sellos de plata y a veces eran de oro, anillos de oro. El que está en el tercer cielo se cree que son de oro los anillos. Y es la escritura. Cuando Dios creó la tierra, ¿a quién le entregó Dios la tierra cuando la creó? Al hombre. Pero se la entregó sin escritura. Gracias a Dios no le entregó la escritura. Cuando el hombre perdió la tierra con el diablo, acuérdense que el diablo le dijo a Jesucristo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. No era mentira lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús. Si hubiese sido mentira, Jesucristo le hubiera dicho: no seas mentiroso, diablo. Pero Jesús no le dijo así. Lo que el diablo le dijo a Cristo era cierto en ese momento. A mí me ha sido entregada la tierra. Todo esto es mío. ¿Quién se lo entregó al diablo? Dios no. Dios se lo entregó a Adán. ¿Quién se lo entregó al diablo? Adán, cuando perdió con él. Acuérdese que hay un principio en el mundo espiritual que también aplica en el mundo físico. Cuando alguien vence a otro, el vencido pasa a ser esclavo de aquel que le venció. Para que un imperio, una potencia llegara a ser potencia, llegara a ser el imperio de turno, ¿qué tenían que hacer? Derrotar al imperio del momento. Egipto fue imperio hasta que se levantó Asiria. ¿Por qué Asiria llegó a ser imperio? Porque destrozó y destruyó a Egipto. Babilonia a Asiria, Medo-Persa a Babilonia, Grecia a Medo-Persa, Roma a Grecia. Es decir, un imperio llegaba a ser imperio cuando derrotaba al que estaba gobernando en el momento. De lo contrario, no. Porque una persona
o un poder que derrota a otro pasa a ser mayor si logra vencer a aquel. Y la Biblia lo dice, el que es vencido viene a ser esclavo del que le venció. Eso pasó con el hombre. ¿Por qué el hombre se convirtió en esclavo del diablo? ¿Por qué? Porque el diablo le venció en la tentación. Si Adán y Eva hubiesen resistido, si ellos hubiesen resistido y no hubiesen pecado, entonces habría sido lo contrario. No el hombre siervo y esclavo del diablo, sino señor aún del diablo y de los demonios. Pero como fueron vencidos, la historia es otra. Entonces la tierra, el hombre se la entregó al diablo, pero sin escritura. ¿Quién tiene la escritura? La tiene el Padre, el dueño, el creador en el tercer cielo. Dice la Biblia en Apocalipsis 5 que el apóstol Juan notó y se dio cuenta que nadie podía abrir ese libro, ni siquiera mirarlo. Y Juan lloraba mucho y lloraba porque nadie podía mirar el libro, ni siquiera abrirlo, ni siquiera cogerlo, ni siquiera mirarlo. Y oyó una voz que le dijo: no llores, hay alguien que puede tomarlo. El que ha vencido, el que derrotó la muerte, derrotó el pecado, murió y resucitó, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y Juan ve cuando viene el Cordero, y el Cordero toma el libro de la mano derecha del Padre. El único que va a tomar y que tiene la autoridad y el derecho a tomar ese libro que tiene el Padre en su mano derecha es Jesucristo. Eso va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento, el Hijo Jesucristo tomará ese rollo de la mano derecha del Padre. ¿Cuántos sellos tiene ese rollo? 7. 7 sellos, 7 anillos, uno en el centro y 3 a cada lado. ¿Qué va a hacer Jesucristo cuando tome ese rollo? Va a comenzar a abrirlo. Cristo lo va a abrir. Cristo le va a quitar el primer sello. Lógicamente tiene que ser el de esta punta o el de esta punta primero. Entonces Cristo coge y le quita el primer sello. Cuando Cristo le quite el primer sello a ese rollo, cae el primer juicio apocalíptico al mundo. Cuando Cristo le quite el segundo sello, otro. Cuando Cristo le quite el tercer sello, otro juicio. Cuando le quite el cuarto sello, otro juicio. Y así sucesivamente. 7 sellos. Esos serán los primeros juicios de Dios sobre el mundo. Los 7 sellos. Será cuando Cristo comienza a quitarle los sellos a ese libro, a ese rollo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5, rápidamente. Versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, por ambas caras, sellado con 7 sellos. Versículo 3. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice el versículo 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno, dice el versículo 5, de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, quitarle uno por uno los 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos su reino perfecto, 7 ojos su omnisciencia, todo lo conoce y sabe, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces Jesucristo se va a acercar y va a tomar el libro de la mano derecha del Padre. ¿Qué va a hacer Jesucristo cuando tenga ese libro en su mano? Lo que les dije hace un momento. Comenzará a quitarle los sellos.
uno por uno. Capítulo 6, comienza los juicios. Capítulo 6. El título del capítulo 6, los sellos. Ahí comienzan los juicios apocalípticos. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, uno de las dos puntas. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré el primer juicio apocalíptico, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese caballo blanco, algunos han interpretado que el jinete que viene en ese caballo es Jesucristo. No es así. No es así. Este jinete de este caballo blanco del capítulo 6, correcto, es el anticristo. El anticristo. Entonces, ¿cuál será el primer juicio que Dios enviará al mundo en la gran tribulación? El anticristo. Es el primer juicio apocalíptico. El primer juicio apocalíptico será el anticristo. Luego Jesucristo le quita el segundo sello a ese rollo. Y cuando le quita el segundo sello, cae el segundo juicio a la tierra. Miren lo que dice. Únicamente vamos a ver uno que otro ejemplo de cada sistema de juicios. Y terminamos. Miren lo que dice el versículo 3, capítulo 6. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Este es el segundo juicio. Rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir que cuando viene el segundo juicio hay paz en la tierra. Encuentra la tierra en una completa paz. ¿Quién trajo esa paz que el segundo juicio quita? Esa paz la va a traer el anticristo. ¿Cuál es la paz que va a traer el anticristo al mundo? Una paz política, una paz militar, una paz social y una paz económica. No va a haber guerra, no va a haber problema entre nación con nación, no va a haber necesidad. El anticristo le va a dar economía sólida y próspera a toda la tierra. Toda la tierra. Casa, estudio, carros, propiedad. Estoy viendo algunos como con ganas de quedarse para ese tiempo. Ve, hermano, una paz como el hombre la quiere, la paz que el hombre quiere. No va a tener que estarse preocupando la carrera del hijo, el arriendo de la casa y esto y lo otro. Comida, nada de eso. El hombre va a tener los bienes materiales en abundancia durante los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo. Una paz, lo acabamos de ver. El segundo juicio quita de la tierra la paz. ¿Quién trae esa paz? El primero, el anticristo. ¿Sabe qué va a generar? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a ocasionar el que el mundo viva en completa paz económica, militar, social? ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué es lo que va a generar eso? Que el hombre se degrade y llegue a los niveles más bajos de pecado y perdición. Es decir, en los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo, los seres humanos, oiga lo que le voy a decir, la humanidad, literalmente hablando, se van a podrir en el pecado. Hermano, cuando el ser humano no tiene de qué preocuparse, si es con problemas, con necesidades y con dificultades, y el humano no puede, el humano sin Cristo no puede desligarse del pecado. Ahora, no teniendo problema de qué preocuparse,
¿Sabe cuáles son las naciones más corrompidas del mundo? ¿Cuáles son las naciones más disolutas, degradadas y corrompidas del mundo? Las más adineradas. Eso está comprobado. Las naciones, lo que llaman el primer mundo. ¿Cuál es el primer mundo? El mundo desarrollado económicamente. Estados Unidos, la Europa Occidental y Japón. Ese es el primer mundo. Estados Unidos y Canadá. La Europa Occidental y Japón. El primer mundo. El segundo mundo, la Europa Oriental. Segundo mundo. Y el tercer mundo, Latinoamérica, África y el resto de Asia. ¿Cuáles son los países más corrompidos y degradados? Los más ricos económicamente hablando. Porque está comprobado que entre más próspera es la sociedad, más se degrada y se corrompe moralmente. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra. En realidad eran 5 ciudades que Dios iba a destruir. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Se escapó Zoar porque Lot se escondió allí. Esas ciudades no eran ciudades pobrecitas, de necesidades. Eran ciudades de gente millonaria. Le voy a colocar un ejemplo nada más. ¿Por qué cree usted que Lot escogió Sodoma cuando Abraham lo puso a escoger? Lot, tú eres mi sobrino, te has enriquecido. ¿Para qué vamos a pelear los dos? ¿Y para qué tus trabajadores van a pelear con los míos? Aquí está la tierra, escoge tú, para donde tú te vayas. Bien puedes. Y comienza Lot a admirar y de pronto mira hacia allá, hacia donde estaba Sodoma. Y Lot ve la prosperidad, la riqueza, la abundancia de esas tierras. Y Lot escogió hacia allá. Porque era gente próspera. Era gente que a los pueblos vecinos y a los países vecinos procuraban en algún momento poder vencer y robar lo que estaba en esas tierras. Porque eran ricos. Y está comprobado que entre más riqueza económica haya, más se degrada la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque tiene los medios para satisfacer todo deseo pecaminoso que quiera. ¿Por qué los grandes millonarios compran una isla y la convierten en un burdel privado? ¿Han escuchado eso? Y allá llevan niñas de distintas partes del mundo y mujeres de distintas partes del mundo y hombres también para cometer, como dice la Biblia, con avidez todo tipo de pecado, porque tienen los recursos para hacerlo. Las sociedades más corrompidas, o más bien se lo digo de esta manera, el ser humano llega a sus niveles de corrompimiento, degradación y descomposición más bajo cuando tiene los niveles económicos posibles para lograrlo. Eso va a suceder en los primeros 3 años y medio del anticristo. ¿Por qué el anticristo le va a soltar al hombre la economía? Para que el hombre se degrade. ¿Sabe en qué va a terminar convertida la tierra en los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo? Va a terminar convertida en un prostíbulo. Así va a terminar. Sexo en las esquinas. Las mujeres terminarán desnudas en las calles. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso está comprobado bíblicamente. Las mujeres y los hombres van a caminar desnudos en las calles, no porque tengan problemas mentales, sino por motivos de inmoralidad y degradación. Todavía Jesucristo no ha venido y no han comenzado los juicios apocalípticos, y ya hay partes en Europa donde un hombre se sube al carro desnudo y va al centro de la ciudad, se sale desnudo de su carro y entra al almacén, y lo mismo mujeres. Eso está sucediendo en ciudades como Ámsterdam, capital de Holanda, considerada la capital mundial del homosexo, y en otras partes del mundo. Para allá va la humanidad. Mire usted, será en los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo que la tierra se va a podrir en el pecado. Y cuando llegue a eso, ¿por qué todavía no lo ha hecho? Porque la sal está aquí en la tierra, la sal. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. La sal, una de las propiedades que tenía la sal,
y funciones que tenía era que era usada para conservar las carnes. Antes de inventarse la refrigeración, lo que se usaba, y de hecho todavía muchos lo usan, para conservar carnes era la sal. Salaban la carne, carne de res, carne de pescado, y podía durar días y no se podría por la sal conserva. Entonces, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y por ende a la iglesia en general, vosotros sois la sal de la tierra, quiso decir, ustedes son los encargados, la iglesia es la encargada de preservar y conservar los principios morales de Dios para que el mundo no se pudra en el pecado. ¿Quiénes son los que creen en la virginidad? Los temerosos de Dios, la iglesia. En el mundo concepto de virginidad no existe, hermano. ¿Quiénes son los que creen en la consumación virginal del matrimonio? Los hombres y mujeres temerosos de Dios. En el matrimonio, los temerosos de Dios. En la fidelidad, los temerosos de Dios. En que el homosexual a Dios no le agrada, la iglesia, y poquitos en el mundo todavía creen eso. El lesbianismo, la que combate eso, la iglesia. La sal de la tierra. Pero cuando la sal se vaya de la tierra, entonces no quedará quien preserve y conserve aquí la moral de Dios. Y además de eso, el anticristo les entregará la economía a su merced, para que, no estando la sal y teniendo los medios económicos suficientes, este mundo se va a podrir en el pecado. Hombres homosexuales, mujeres lesbianas, adulterio, fornicación, es decir, hermano, será a tal punto que ese hedor putrefacto llegará a la presencia de Dios. Y a raíz de eso es que entonces Dios dirá, vamos a enviar los juicios que acabarán con esto. Y viene el segundo juicio. Mire lo que dice el capítulo 6, el que leímos hace un momento, ya lo que queda es corto. Capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a otros. ¿Cómo se llama el segundo juicio apocalíptico? El primer juicio apocalíptico tiene un nombre, se llama el anticristo. El segundo juicio apocalíptico tiene un nombre, se llama guerra. Viene guerra para el mundo después de los primeros 3 años y medio. Tercer juicio apocalíptico, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, cuando el Cordero le quita el tercer sello a ese rollo, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza es un peso. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, los precios se dispararán de una manera sin precedentes. ¿Por qué se disparan los precios según los economistas? Los precios se disparan cuando los productos escasean. Cuando los productos abundan, los precios bajan. Época de mango, ¿cuánto vale un mango? Hasta los botan en las calles. Pero cuando se pasa la época del mango y usted va y camina por el centro y va a buscar, el mango tiene precio porque ya no hay esa cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Los precios enormes, escasez de producto. ¿Cuál será el tercer juicio? Primer juicio, el anticristo. Segundo juicio, guerra. Tercer juicio, hambre. Hambre. Una hambruna para el mundo sin precedentes. Será el tercer juicio apocalíptico. Y viene el cuarto juicio. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cómo se llama el cuarto juicio apocalíptico? Muerte. ¿Cuántos van a morir en el mundo
en ese cuarto juicio apocalíptico la cuarta parte de la tierra. ¿Cuántos seres humanos hay hoy en el mundo? Hoy en el mundo hay aproximadamente un poquito más de 8.000 millones de seres humanos. La China y la India tienen la mitad de la población mundial. 8.000 millones de seres humanos. La China tiene casi 1.700 millones de seres humanos. Y la India para el 2030 dijo que superará a la China en población. Entre los dos tienen casi la mitad de la población del mundo. Es decir, miren ustedes, casi la mitad de la tierra en lo que a población se refiere está en dos países, en la China y en la India. Tremendo. Casi la mitad del mundo. En total, un poquito más de 8.000 millones de seres humanos. Si este cuarto juicio fuese hoy, ¿cuántos seres humanos morirían en este momento en el mundo? Un poquito más de 2.000 millones de seres humanos. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Tremendo. La cuarta parte de la población va a morir con el cuarto juicio. Bueno, después viene el quinto, el sexto y el séptimo. Y después que termine el séptimo sello y Dios sigue azotando al mundo, entonces Dios cambia de sistema y envía otros juicios al mundo, pero de otra manera, otros 7 juicios. En el cielo hay 7 ángeles y cada ángel tiene una trompeta y están preparados para el fin, para esos días de la gran tribulación. Cuando el primer ángel toque la trompeta, cae un juicio al mundo. Cuando el segundo ángel toque su trompeta, viene otro juicio. Es decir, después de los 7 sellos, los juicios de Dios por medio de sellos, entonces vienen otros 7 juicios, pero ahora con trompetas. Y serán peores que los anteriores. Vamos a abrir el capítulo 8. Rápidamente, hermanos. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 6. Las trompetas. Capítulo 8, versículo 6. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Un juicio sobre la naturaleza. La tercera parte. Quedará la tierra casi que sin oxígeno, sin aire puro y sin vegetación. La tercera parte va a morir. De 3.000, 1.000. De 12.000, 4.000. La tercera parte morirá en el primer juicio de trompetas. Luego viene el segundo, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Un juicio sobre los mares y océanos, que a medida que pasa el tiempo son más conquistados por la humanidad. Hoy hay más ciudades sobre los mares como nunca antes, ciudades artificiales, islas artificiales, y una cantidad de humanos en los mares como nunca antes. ¿Oyó? Durante este juicio, la tercera parte de los habitantes del mar van a morir durante la segunda trompeta. Tercera trompeta, versículo 9. Y versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Ese va a ser un juicio espantoso, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El juicio de la segunda trompeta va a ser sobre las aguas saladas. El juicio de la tercera trompeta va a ser sobre las aguas dulces, ríos y fuentes. Y dice el versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, es decir, se envenenaron. Se cree que va a ser un meteorito o partículas de él que van a caer a la tierra,
y van a contaminar la cantidad que allí dice de aguas dulces, y quedará sin ser potable, sin ser apropiada para el consumo humano. Aún así, muchos la tomarán y quedarán envenenados. Dice que por ese juicio murieron muchos a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Dice el versículo 12: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. El día, en los tiempos bíblicos, el día tenía 12 horas y la noche 12 horas. Es decir, cuando se habla de tercera parte del día, se está refiriendo a 4 horas, y tercera parte de la noche 4 horas. Juan, el apóstol Juan, no era astrónomo, pero el creador, el que creó todo, es el que mejor conoce su creación. Y aquí hay una descripción perfecta y exacta de astronomía. La luna no tiene luz propia, la luna es un satélite. El sol sí tiene luz propia. La luna transmite la luz del sol. Al no haber sol, obviamente no hay luna. Entonces dice que al oscurecerse la cuarta parte del día, en ese mismo momento donde es noche, no habrá luz tampoco. Porque si el sol no está alumbrando en la parte de la tierra que está frente al sol y que es de día, la parte que está hacia la espalda del sol, es decir, donde es noche, tampoco tendrá luz, porque la luna no tendrá que alumbrar. Las 4 horas de oscuridad sin luz de sol serán 4 horas de oscuridad sin luz de luna también. Es decir, la tierra quedará sumergida en tinieblas absolutas. Tanto la parte del mundo donde sea de día, como la parte del mundo donde sea de noche. 4 horas. Absolutamente de tinieblas. Ese será el cuarto juicio de trompetas. La quinta trompeta, otro juicio. La sexta trompeta, otro juicio. Y la séptima. Cada juicio será peor que el anterior. Ahora vamos para los últimos 7. Los primeros 7 son los sellos. Los segundos 7 son las trompetas. Y los últimos 7 juicios por medio de los cuales Dios azotará al mundo y castigará al mundo serán las 7 copas de la ira de Dios. Eso sí, hermanos, será devastador. ¿Qué serán las 7 copas? Los juicios por medio de los cuales Dios acabará con lo poco que haya quedado. Capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 16. Las copas de la ira de Dios. Versículo 1. Todo esto va a suceder durante la gran tribulación. Oí una gran voz que decía desde el templo que está allá, a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Hay 7 ángeles que tienen cada uno un cáliz o una copa que representa la ira de Dios. Simbólicamente, ellos derramarán su copa, y cuando el primero lo haga, viene un juicio sobre el mundo. Cuando el segundo lo haga, otro juicio. Así sucesivamente. Cuando el Cordero quite los sellos, cada sello será un juicio. Cuando los ángeles toquen las trompetas, cada trompeta será un juicio. Cuando los ángeles derramen las copas, cada copa será un juicio. Vamos con el primero. Usted va a ver que el cuarto va a ser algo espantoso, y vamos a relacionarlo con algo que está sucediendo hoy en el mundo. Versículo 2, capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se les va a podrir la carne. ¿Oyó? Ese va a ser el primer juicio de copa. Ya Dios va a ir directo al humano. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a castigar el cuerpo humano. Úlceras.
No úlceras internas, estomacales o por allá adentro, úlceras externas, llagas. ¿Para qué? Para que el hombre sienta horror, para que el hombre sienta desprecio de aquello que lo llevó a llegar a los niveles más bajos, la carne y el pecado. Es decir, los hombres y las mujeres que han estado pecando y corrompiéndose de manera sin precedentes, con este juicio verán los cuerpos pudriéndose, comiéndose la carne, las llagas, las heridas, y eso será algo espantoso lo que Dios va a hacer. Llagas. Primer juicio de copas. El segundo, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Mire usted que ya no dice la tercera parte, ni la primera, ni la segunda, ya es total. Juicios totales, absolutos, lo que quedaba. Y todo el mar, se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Ya no es una parte, sino todo. Los juicios apocalípticos de las copas son juicios absolutos que acabarán con lo que quedaba. Vamos para el tercer juicio de copas, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, primero las aguas saladas en el segundo, y ahora el tercer ángel sobre las aguas dulces, sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No quedará agua dulce en la tierra para ese momento. Y vamos para el cuarto juicio de copas. El cuarto juicio es algo impresionante. Mire lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Aquí terminamos de hablar de los juicios apocalípticos, de esta parte. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Va a llegar el momento en que el sol va a quemar a los hombres, a los humanos. Versículo 9. Los que están cansados del calor, desesperados por las temperaturas. El mensaje de Apocalipsis no es alentador ni es de esperanza. El mensaje alentador y de esperanza de Apocalipsis es estar preparados para irnos de este mundo. Ese es el mensaje de esperanza. Estar preparados para salir de esta tierra cuando la iglesia salga. Salir de aquí, hermano, no quedarnos acá. El planeta será una bola ardiendo de candela. Tremendo. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Mire lo que viene para el mundo. Con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Se están quejando por lo que llaman el calentamiento global. Se dice, la NASA dijo que julio del año pasado, mire usted, julio del año 2023 ha sido hasta este momento el mes más caliente de toda la historia de la humanidad. Cuando los relojes cuando los termómetros de la NASA marcaron las temperaturas más altas jamás vistas en la Tierra, julio del año pasado. Se están quejando, está muriendo gente de la presión, está muriendo gente ahogándose, están bañándose casi que desnudos en España y en otros países de Europa, ahí en los parques, y usando distintos métodos por las altas temperaturas, que a nosotros no nos es ajeno eso, los calores y todo esto. Hermanos, y se están quejando cuando ni siquiera ha caído el primer juicio apocalíptico, ni siquiera el primer sello. ¿Qué tal cuando hayan pasado los 7 sellos, las 7 trompetas, y caiga la cuarta copa? ¿Qué es esto? Que ahí sí va a saber el hombre lo que es calor. Se quemará literalmente la piel, Dios castigando el cuerpo.
Juicios dirigidos directamente al cuerpo, porque en torno al cuerpo es que girará el pecado en el último tiempo. Homosexo, lesbianismo, fornicación, adulterio, prostitución, incesto, abuso, pornografía, pero en vivo y en directo, los hombres y las mujeres desnudos en las calles. Las mujeres terminarán desnudas en las calles. Oiga eso va a ser real. Aunque no falte mucho, pero eso va a ser real. Así terminarán. Y los hombres también, desnudos, homosexuales, lesbianas y de todo tipo de pecado. Un prostíbulo, el diablo convertirá al mundo en eso. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Durante ese tiempo de gran tribulación, Dios va a enviar al mundo 5 terremotos. 5 terremotos van a suceder durante la gran tribulación. Y de esos 5 terremotos, 3 serán megaterremotos. Y de esos 3 megaterremotos, uno, el último de todos, será un megaterremoto que cambiará la geografía de la Tierra. La Tierra dejará de ser lo que había sido hasta el momento. Ese va a ser un megaterremoto tan potente que va a mover los montes, las islas, las va a desaparecer. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 6, rápidamente. Lo mejor es irse de este mundo, hermanos. Esto lo dice la Biblia y esto va a suceder. Esto va a suceder al pie de la letra. Capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Primer terremoto. Capítulo 6, versículo 12. Ya terminamos al leer esto. Al leer estos 5 terremotos. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello. Esto va a suceder durante el sexto juicio apocalíptico, el sexto sello. Y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto va a ser un megaterremoto fuerte en el mundo. Capítulo 8, versículo 5 de Apocalipsis, el segundo temblor, el segundo terremoto. Capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar que está en el cielo, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. No se especifica su magnitud. Un terremoto. Tercer terremoto, capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. En la época de los 2 testigos sucederá esto. 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando hay un terremoto y van 300 muertos, se considera algo grave. 500 muertos. Ustedes han escuchado un terremoto de tal magnitud, 1000 muertos, ya es algo desastroso. Aquí dice que habrán 7,000 muertos. 7,000 muertos en un momento en que la población estará diezmada por los juicios anteriores, que ya ha ido matando gente. Ese es el tercero. Vamos al cuarto terremoto. Ahí mismo el capítulo 11, versículo 19. Este es el cuarto, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Este también va a ser de grandes proporciones, será el cuarto. Pero vamos para el quinto y último terremoto, después del cual no habrá terremoto jamás. El quinto y último, capítulo 16. El peor megaterremoto de todos los tiempos. Peor que
esa falla que hay en San Francisco y que va a desaparecer esa ciudad. Capítulo 16, versículo 18 y versículo 20. Dice el 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Eso va a ser tremendo. Es decir, ese terremoto va a remover la tierra y va a cambiar las cortezas terrestres y en sí la tierra la va a cambiar. Los montes desaparecerán, las islas, a raíz de ese megaterremoto que incluirá obviamente un tsunami global. Hermano, esto es tremendo. Este es el último de todos. Quiero que estemos de pie, les voy a invitar a que estemos de pie y leamos dos partes aquí en Apocalipsis de pie. Capítulo 6, versículo 15. Para esos tiempos, mire lo que generará, producirá, ocasionará la ira de Dios que estará azotando el mundo. Capítulo 6, versículo 15. Tan tremendo y horroroso será lo que se está viviendo que mire lo que va a suceder con los humanos. Capítulo 6, versículo 15, 16 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo ser, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los hombres desearán morir a raíz de lo invivible que será el planeta Tierra. Capítulo 9, versículo 6. 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Se dará un tiro en la cabeza y no se morirá. Se tirará de un rascacielos, si es que existirán rascacielos en ese momento, y no se morirá. Se cortará las venas y no se morirá. Se tomará 1, 2 o 3 venenos y no se morirá. Se soltará de la soga y quedará guindando vivo. Tremendo. Porque Dios dirá: no vas a morir ahora, vas a soportar mi ira y mi castigo. Tremendo. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 13. Esto es tremendo. Esto es un libro para último tiempo, para este tiempo. Estamos a la puerta del arrebatamiento. Capítulo 8, versículo 13. Mire lo que se dice de la tierra para esos tiempos. Y miré y oí un ángel, y vi a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, una voz fuerte: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. ¿Qué es lo que se dice para el mundo en ese tiempo? ¡ay! Como queriendo decir, lo que viene no es nada bueno. Y el 12:12, ya para concluir con este, 12:12, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que estáis en ellos. Es decir, los que lograron entrar al cielo, alégrense que están allá. Y quédense ahí, no se muevan de ahí, los que están en el cielo. Pero mire lo que viene ahora. ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Durante la gran tribulación van a ser soltados unos demonios que están encerrados en el abismo, en el infierno de los demonios, que cuando cayeron del cielo Dios no los dejó en la tierra. Se cree que son los más poderosos y peligrosos, que si los hubiera dejado habrían acabado con la tierra antes de tiempo.
Entonces Dios los está preservando y dejando para ese tiempo, para el último tiempo. Y según Apocalipsis 9, hay unos demonios tan poderosos y peligrosos que durante esos días serán soltados y vendrán a atormentar a los hombres un número específico de meses. Tremendo, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. El propósito de un mensaje como estos y una enseñanza como esta es que el que sea santo, santifíquese más cada día. Y estemos preparados porque en cualquier momento Jesucristo regresa. Una señal evidente del regreso de Cristo es el auge, el aumento, la proliferación sin precedentes del homosexo. Eso es impresionante. Profesoras lesbianas, profesores homosexuales, de una manera pública y abierta, sin el más mínimo sentimiento de vergüenza, sin escrúpulo. Y lo que se avecina para el mundo es peor. Oh, gloria a Dios. Así, con nuestros ojos cerrados y en ese estado de comunión con el Señor, le damos toda la gloria, le damos toda la honra